Pues nada, desde la playa de las libertades de Europa vamos a iniciar esta maravillosa parte del encuentro. Hace 4 años, esta misma frase, la Europa de las libertades, pues habría dado lugar a una disertación, sesuda o no, de cosas muy positivas de lo que significa Europa, de lo que significa la Unión Europea, de las posibilidades que nos da desde el punto de vista de las democracias. Pero 4 años después, el significado es muy, muy diferente. No tiene nada que ver el mundo que existía hace 4 años que ahora. Ahora hablar de la Europa de las libertades no significa enumerar qué dicen los tratados, o si estamos hablando de la igualdad y las libertades que garantizamos en todos los rincones, o que debemos garantizar en todos los rincones de la Unión Europea. No, tiene un significado muy diferente. Porque el mundo que conocemos se ha transformado radicalmente y desde un punto de vista geopolítico vivimos una época de enorme convulsión y de enorme vulnerabilidad. Y la Europa de las libertades será o no será Europa. Pero de alguna manera, aunque no sea de forma absolutamente evidente en el día a día, llevamos años en que no nos habíamos dado cuenta de que estábamos sufriendo ataques híbridos y unas campañas de desinformación con injerencia extranjera que lo que buscaban era que se deshagan las certezas sobre las que se edifica nuestra Europa de las libertades. Ya veis que no empiezo como habría empezado hace 4 años, pero es que ahora sé muchísimas más cosas que hace 4 años y ahora todos nosotros compartimos colectivamente muchas certezas de que para tener una Europa de las libertades vamos a tener que tener compromiso para defender la Europa de las libertades. Está aquí el cónsul general de Ucrania y, por tanto, creo que tenemos que tener en cuenta ese escenario geopolítico de una manera muy, muy precisa y muy, muy concreta. Yo voy a resumir la intervención que había previsto realizar y para pasar al siguiente punto, para ir de una manera muy, muy sintética en mis referencias, es que en estos 4 años nos parecía el Brexit en su día que iba a ser una gran desgracia y al final casi ha sido una tormenta en un vaso de agua. Es que vino la pandemia. Es que no llevamos exactamente la contabilidad de cuántas personas en Europa han fallecido por el COVID, pero a lo mejor son 1,5 millones. Y hemos tenido que tirar adelante con todo eso. Y nuestras economías y nuestros sistemas sociales han estado a punto de derrumbarse y hemos salido para adelante. Y ha llegado la invasión rusa de Ucrania y además hemos sido conscientes de que llevábamos años sufriendo desinformación, especialmente de Rusia, con sus aliados, como son Irán, Venezuela, Cuba y otros. Porque todo este tipo de dictaduras atroces tienen un elemento en común. No les gustan las democracias. Y salían en eso, específicamente en eso. Da igual que unos sean teocráticos, que otros sean comunistas, que otros sean neozaristas. En esto, o que sean bolivarianos, comunistas bolivarianos posmodernos. Lo que tienen en común es que aborrecen y tienen fobia a las democracias liberales. Así que nosotros, que tenemos una enorme sensibilidad para captar ese tipo de elementos tectónicos, tenemos una enorme responsabilidad y vosotros, sobre todo los más jóvenes, tenéis la más grande responsabilidad, porque vais a tener que tomar las riendas muy rápidamente. Vienen muchas curvas y toca gente con enorme energía como vosotros, con conocimiento y con energía, las dos cosas, porque el voluntarismo solo no sirve. Si no hay un buen análisis, se toman malas decisiones y tenéis que desarrollar un gran pensamiento estratégico. Y el pensamiento estratégico no es pensar en las decisiones que vais a tomar en el futuro, es qué consecuencias futuras tendrán las decisiones que toméis hoy, que tomemos hoy y que toméis mañana vosotros. Y esto es una cosa que tenéis que tener en consideración. La responsabilidad significa esto. Ser responsable significa pensar qué pones en el tablero cuando tomas decisiones hoy o cuando asumes responsabilidades hoy. Y a vosotros os va a tocar casi inmediatamente si no las tenéis ya. Yo os voy a contar una historia, bueno, 2. Y
Y lo voy a hacer así porque realmente el que esté aquí, el cónsul general de Ucrania, creo que merece que os cuente el elemento simbólico que estas historias tienen. El día 9 de marzo, yo tomé estas notas, un desastre de notas, ya veis, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. Estaba hablando en el plenario la presidenta de Estonia, Kaja Kallas, liberal. No sé si alguna vez habéis oído hablar de ella. ¿La juventud sí? ¿Sí? Bien. No es muy conocida. Pero esta mujer, el 9 de marzo, muy pocos días después de que Putin declarara, creo que fue el día 22 o 21, que Donbass y Lugansk las declaraba él repúblicas independientes. Y generaba un discurso, que era el mismo discurso con el que venía desinformando Rusia desde hacía varios años para justificar lo que iba a ser la entrada definitiva de los tanques en Ucrania. Y muy pocos días después, Kaja Kallas, una chica muy joven, casi como vosotros, estaba en el Parlamento Europeo hablando a los diputados, en el lugar más simbólico de Europa, que es Estrasburgo. Y dio un discurso extraordinario. Y hablaba de que el mundo libre, utilizó la palabra el mundo libre 2 veces, había empezado a dar una respuesta y que la Unión Europea estaba en vanguardia por primera vez. Y que en 2 semanas, decía ella, hemos cambiado más en seguridad que en 30 años. Fijaos, hace pocos días el cambio estratégico que se ha dado por parte de la OTAN, ya de una manera, digamos, oficial. Y nos contó una historia personal, y esa es la que yo quiero compartir con vosotros. Yo no tenía ni idea, cuando conocí a Kaja Kallas, que se sentaba justo delante de mí, en el Parlamento, y que era una chica, pues, menudita, que siempre estaba trabajando. Yo, como estaba detrás, le veía haciendo cosas en el Facebook, esto y lo otro. Yo no tenía ni Facebook. Y estaba ya pipa, pipa, todo el rato trabajando. Tenía mucho estilo. Yo decía, esta es una máquina, pensaba yo siempre. ¿Qué máquina? Kaja Kallas. Y ya, fuera de aquí, ya os contaré lo bien que baila. Pero esa es una historia que no puedo contar. Aquí no puedo desvelar porque es primera ministra, entendedme. Bien, la cosa es que ella nos contó que cuando su madre tenía 6 meses, era un bebé, deportaron a su familia a Siberia, a un campo de concentración. Y que durante el camino, durante el viaje, podían haber muerto. Pero que hubo gente anónima que les dio comida y que les dio leche para la niña, para la que luego sería su madre. Claro, a mí, cuando le escuché contar esta historia en el Parlamento Europeo, para que entendiéramos lo que significa el totalitarismo y lo que significa la solidaridad, entendí quién era esta mujer de verdad. Y entendí por qué trabajaba todo el rato en el escaño. Y entendí que gente así es la que puede defender la Europa de las libertades, cuando las libertades están amenazadas. Pero la segunda historia tiene que ver también con otra mujer, y también es diputada, que se llama Sandra Kalniete. Y esta es letona, o sea, otra república báltica. Y esta mujer nació en un campo de concentración, en un gulag, en Siberia también. Y vivió en el campo de concentración hasta los 6 años, en que les dejaron regresar a su país. Vivió, por supuesto, en la dictadura comunista y soviética durante muchos años de su vida. Y luego se convirtió en una activista de aquellas cadenas humanas que pedían la libertad para las repúblicas bálticas. En el camino, las 2 familias, la de la madre de Sandra Kalniete y la del padre de Sandra Kalniete, que los 2 se conocieron en el campo, se enamoraron en el campo, se casaron en el campo o lo que fuera, y tuvieron a esta mujer, nació en el campo. En aquel camino tremendo, creo, si no recuerdo mal, porque estoy hablando de memoria, que falleció uno de sus abuelos, que no consiguieron recuperar nunca sus restos mortales, porque eran muchas veces un camino hacia la muerte.
Y otro de los abuelos ya murió en el campo también. Para que nos hagamos idea de quién es Sandra Kalniete. ¿Sabéis qué está haciendo Sandra Kalniete en el Parlamento Europeo? Que tampoco es casualidad en absoluto. Es la presidenta de la Comisión de Desinformación. Es la presidenta de la comisión en la que estamos analizando las grandes amenazas al mundo libre, muy específicamente a las democracias europeas. Porque más allá de lo que vemos en desinformación, cuando vamos quitando las capas, lo que encontramos es una operación para destrozar nuestras democracias desde dentro. Hay potencias extranjeras que pueden atacar con tanques, pero desde luego también pueden amenazar de otras maneras. Y esto además nos afecta aquí. Nos afecta en Cataluña, porque una de las operaciones híbridas que se va destapando paulatinamente es la del GRU, todos los servicios de desinformación rusos y de actuación rusas de amenazas híbridas en Cataluña, para ayudar a la secesión de Cataluña, para destrozar España, para estar a punto de haber provocado algo que no sabemos lo que podría haber llegado a generar, para reventar Europa, utilizando una brecha, una vulnerabilidad, como en otros lugares han hecho con otras cosas, pero una de las operaciones que todavía no se ha conseguido destapar completamente, se está investigando, van apareciendo cosas, se van probando cosas. Ahora entendemos mejor el papel de Russian Today y de Sputnik durante varios años y muy especialmente en 2017, pero hay muchísimas más cosas, más capas que se van desvelando. Por eso, y no voy a entreteneros demasiado, la cuestión de la frase hoy, la Europa de las libertades, lo que significa es entender que hoy lo que tenemos es que saber, primero, que el miedo genera distorsiones en las conciencias, que han empezado a asomar, todavía con bastante vergüenza, los pacifistas a ultranza, pero que van a venir más. Y que estéis preparados, porque el miedo y la cobardía trastorna la manera de ver lo que es correcto e incorrecto desde un punto de vista social, y lo sabéis muy bien vosotros, de Ciudadanos, porque lo habéis sufrido más de una vez ante la estigmatización, la persecución, etcétera, que hay mucha gente que no solo se pone de perfil, sino que incluso desarrolla una hostilidad porque no quiere estar con aquellos que dan la cara y que son perseguidos. Va a haber gente que no solo se va a poner de perfil, sino que va a invocar el pacifismo a ultranza, que ahora pues algunas personas desde la izquierda están empezando a invocar ese pacifismo a ultranza. Incluso invocan al Papa de Roma para apoyarse. Pero claro, es que el pacifismo a ultranza es la manera en que se le abre la puerta a todos los totalitarismos. Cuando en el País Vasco nos aterrorizaban los criminales de ETA, había gente que nos decía esto mismo. Y les decíamos que no, que hay que ser, que la tolerancia cero con todos los autoritarios, los autócratas y los dictadores. Y yo, claro, me tocó tantos años de tener que pelear por esto, que busqué fuentes para poder hacer frente de alguna manera un poco autorizada, con fuentes que les parecieran legítimos a los melones que decían estas cosas. Y encontré en Antonio Machado, en su libro de las notas de Juan de Mairena, algunas citas sobre el pacifismo absurdo que el izquierdismo en su época también utilizó. Y decía que la cosa más absurda que había frente a los totalitarismos era el pacifismo a ultranza, porque siempre significaba el triunfo de los totalitarios, de los violentos, de aquellos que querían terminar, de los liberticidas en general. Así que yo sacaba como detente bala al señor Antonio Machado. Yo lo dejo caer porque es posible que alguno de vosotros lo tenga que utilizar en algún momento. Yo, pues ya como vamos pasándonos transferencia de información para los tiempos que vienen, porque van a venir, a no mucho tardar. Y quisiera indicaros también que con un mundo transformado, con un mundo convulso geopolíticamente, con un mundo en el que es posible la desinformación masiva e industrial, porque la tecnología lo permite, porque vivimos un tiempo de redes sociales, de inteligencia artificial, donde los deepfakes se van a desarrollar muchísimo más, el que vayamos contando a la gente que es necesario el compromiso
para esa Europa de las libertades, que será de las libertades o no será, porque si no, no habrá democracias. Que si no hay verdad, no hay democracia, y si no hay democracia, no hay posibilidad de poder proteger los derechos fundamentales. Que si nosotros somos capaces de decirlo con fuerza, también la valentía es pegadiza, el miedo es muy pegajoso, pero la valentía también. Y ahí vosotros, que sois tan jóvenes, podéis conseguir que haya gente que se una. No os diré que masivamente vayan a seguir, pero sí podéis generar una sensación de fortaleza y la vamos a necesitar. El compromiso por pelear por las libertades creo que tendría que ser el compromiso de la playa de las libertades de Europa. Y creo que cada día nos estamos jugando esa pelea por las libertades también en España. También en España las libertades están amenazadas, aquí en Cataluña, porque todavía no todo el mundo ha conseguido ver que vivimos en algo que es prácticamente un régimen ultranacionalista, al que solo le falta el Poder Judicial. Y esto tenemos que contarlo una y otra vez, porque han ido eliminando las libertades de conciencia, de pensamiento, de tomar decisiones que en otros lugares son habituales, sin que la gente se fuera dando cuenta de que estaba perdiendo libertades. Y es muy importante que seamos capaces de seguir contando esto. Nosotros, desde la Delegación de Ciudadanos, estamos intentando que lo entiendan los comisarios europeos. Estamos intentando que se entienda que cuando hay unidades muy descentralizadas políticamente, como es el caso de Cataluña, pueden también suponer riesgos sistémicos al Estado de Derecho democrático. Pueden atentar contra el ejercicio directo de derechos fundamentales, aunque sean entidades subestatales, porque tienen capacidad política para poderlo hacer. Y que cuando eso ocurre, como el Estado de Derecho sí es un tema europeo, ellos, desde la Comisión Europea, pueden llamar la atención al gobierno español, que es negligente en el trabajo que tiene que realizar. Porque en ningún rincón de Europa tiene que haber menos pluralismo político o menos igualdad de oportunidades, ni tiene que existir una fobia, la hispanofobia, una fobia ideológica, un etnicismo excluyente, un ultranacionalista que parece el de Orbán o el de Kaczynski, mutatis mutandis, en un rincón de Europa, que no es pequeño, no es como para no darse cuenta. Bueno, nosotros no vamos a parar de contarlo para que se den cuenta. Y hay otra cosa más. Estos días hemos sabido algo que yo no sé a vosotros si os ha dado, si lo habéis podido digerir de una manera, no sé hasta qué grado lo habéis podido metabolizar o digerir, desde un punto de vista físico, cuando habéis sabido que el gobierno español pacta los contenidos de lo que es la historia democrática de nuestro país, que además engañan, porque claro, al hablar de memoria se puede cambiar el elemento fáctico por la propaganda y la ideología y el adoctrinamiento, con los herederos políticos de ETA, con sus lobistas, con sus testaferros. Yo no sé cómo os ha sentado a vosotros. Yo no sé si habéis tenido, si os ha generado una conmoción personal. A mí me la ha generado. Muy profunda. Tan profunda que hace 2 días soñé con mi hermano. Y no había soñado en 18 años con él. En el sueño, sabéis que los elementos del día los transformamos cuando son problemáticos en el sueño y aparecen de una manera extraña. Estaba en Madrid y era algo que no podría decir si era la parte exterior de la calle Génova de la Audiencia Nacional o alguna de las puertas cedaceros o algo así del exterior de nuestra Cámara, el lugar que nos representa a todos los españoles, el Congreso de los Diputados. Y me decía que le venía una sentencia de 20 o 27 años. Él seguía siendo el ser de luz que siempre fue. Y iba a ser condenado.
Le di un abrazo y le dije: siempre has sido mi héroe.